¿Cómo están, hermanos? Un gusto poder compartir la palabra de Dios junto a ustedes. Vamos a hacer lectura de Santiago capítulo 5 versículos 4 al 6, que son los versículos de donde va a salir el tema del día de hoy. Santiago capítulo 5 versículos 4 al 6, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. En la mañana de hoy continuaremos con nuestro estudio consecutivo de la carta de Santiago, y esta epístola es muy práctica para la vida del cristiano. Esta carta nos desafía a hacer cambios drásticos en nuestra vida cristiana. El domingo pasado nuestro hermano Andrés estaba adentrándonos en este capítulo 5, que es una sección en donde da Santiago una exhortación a los ricos avaros en ese tiempo. El grupo de personas al que Santiago se refiere con respecto a la avaricia, el amor a las riquezas, el amor al acumular bienes materiales con extremo, se refiere a un grupo de personas de la alta sociedad que, llamándose cristianos, mostraban claramente que su Dios, el Dios de estas personas, Dios con D minúscula, eran las riquezas y no el Dios verdadero. Estaban mostrando que su afán por acumular riquezas en esta tierra era el Dios de estas personas y no Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 6 versículo 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y estas palabras de nuestro Señor Jesucristo deben hacernos reflexionar a cada uno de nosotros que leemos ahora igualmente estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, plasmadas en las Sagradas Escrituras. Hay algo muy importante que debemos aclarar, y es que los bienes materiales por sí mismos no son pecaminosos. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para no caer en tal vez algún peso de conciencia innecesario, pensando que los bienes materiales son pecaminosos. No, no lo son en sí mismos. Es nuestro corazón pecador, nuestro corazón engañoso, el cual cae en el pecado de la avaricia, y luego este nos hace desear esas riquezas de forma pecaminosa a tal grado de caer en la idolatría. Las riquezas empiezan a ocupar el primer lugar que le pertenece solo a Dios. Y eso es idolatría, y eso es pecado. Es el corazón avaro que tenemos, el corazón pecaminoso que desea las riquezas tanto que no importa a quién tiene que lastimar para conseguirlas, a quién tiene que decepcionar para conseguirlas, a quién tiene que pisotear para conseguir las riquezas. Eso es pecado, porque niega absolutamente lo que dice el Señor Jesucristo: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estamos negando el mandato de nuestro Señor cuando actuamos de esa manera por el amor al dinero. Ahora, un concepto bien básico de qué es la avaricia. Alguno tal vez está escuchando la palabra y no tiene una idea clara de qué es. Bueno, la avaricia es el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas, atesorar esas riquezas sin la intención de compartirlas. Eso es avaricia. El problema, como decíamos hace un momento, no son las riquezas, sino el corazón con el que hacemos uso de esos bienes que Dios nos da. De tal manera que nosotros podemos usar las riquezas para la gloria de Dios, para hacer la voluntad de Dios, o usar las riquezas
para nuestra propia gloria, para satisfacer los deseos de nuestra carne y nuestra voluntad. Así es, así es. Es en nuestro corazón en donde radica el problema. En la mañana de hoy vamos a estar tocando 3 puntos con respecto a estos 3 versículos que vamos a hablar de Santiago. Número 1, vamos a hablar sobre una exhortación contra el robo, cómo el amor a las riquezas nos lleva a robar. Número 2, vamos a hablar sobre una exhortación contra el libertinaje, y eso es lo que nuestro texto nos va mostrando. Exhortación contra el robo, exhortación contra el libertinaje, y número 3, una exhortación contra el homicidio. Así entramos en materia. Número 1, vamos a hablar de una exhortación contra el robo. Nuestro texto en el versículo 4 de Santiago capítulo 5 dice: He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Vamos a tocar 2 incisos en esta oportunidad. Número 1, los jornales que no habéis pagado por engaño. Los jornales que no habéis pagado por engaño. Algo que tenemos que siempre recordar es que un pecado siempre conlleva a otro pecado. Es una cadena, es inevitable que suceda esta situación. Un pecado conlleva siempre a otro pecado. En este caso, si tu pecado es la avaricia, ese pecado de desear las riquezas te va a llevar luego a robar para conseguir lo que estás deseando. Te va a llevar a robar. Y para robar también caes por inercia en otros pecados, como ser la mentira. De ahí sale, por ejemplo, lo que el escritor Santiago dice, que engañaban para robar y conseguir los bienes materiales que ellos deseaban. Estos hombres ricos se llamaban cristianos. Y eso es lo lamentable. Nosotros, cuando vemos en el mundo, hay muchas personas con muchos bienes materiales, ricos, sin medida. Es decir, es difícil contar cuánto tienen en bienes materiales, pero esas personas no conocen al Señor. Y a nosotros tal vez no nos sorprende la forma en la que hayan conseguido sus riquezas y cómo o en qué usan sus riquezas. Pero cuando una persona se llama cristiana y dice ser hijo de Dios por la fe en Jesucristo, y vemos su actuar con las riquezas de una forma dudosa, incluso en la forma en la que han ganado sus riquezas, eso sí es lamentable. No solamente porque hacen quedar mal a los cristianos, sino porque hacen blasfemar el nombre del Señor. El nombre del Señor es blasfemado. Ahora, estos hombres ricos no pagaban los sueldos, el salario, la paga diaria que merecían sus trabajadores, y así era como acumulaban sus riquezas. Y la forma en la que ellos no les pagaban eran con engaños, con mentiras. No les importaban si sus obreros no tenían con qué dar de comer aquel día a sus familias, con tal de que yo ya tenía lo que yo quería. Ahora, es muy importante recordar acá que Santiago está hablando de alguien que, teniendo para pagar el salario, no les paga. Es muy diferente como cuando un empresario o un empleador creyente, hijo de Dios, realmente no tiene los recursos en ese momento para pagar, y tiene que ser sincero con sus trabajadores y hablarles con la verdad y decirle: espérame un poquito más, te lo voy a dar, no sé, con intereses. ¿Sabes qué? Debemos ser sinceros, pero no mentir. No caer en el engaño, y teniendo para darles el sueldo, no darles. ¿Saben qué? Eso es una actitud que va en contra de la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento Dios condena esa actitud. En Levítico capítulo 19, versículo 13, la palabra del Señor dice así: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás,
no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es un mensaje claro de la palabra del Señor. Totalmente claro. No pagarle a un obrero que ha trabajado para ti es robarle. Teniendo para pagarle, pudiendo tú hacerlo y no lo haces, es robarle. Es oprimirle. Estas personas tenían con qué pagarle, pero decidían no hacerlo. Si Dios, y aquí vamos a entrar a aplicaciones prácticas, directas para nuestra vida, hermanos, creyentes, hijos de Dios, por la fe en Jesucristo. Si Dios te ha otorgado el privilegio de ser jefe, de ser empleador, tener un grado de autoridad sobre personas que trabajan bajo tu mando, por buen testimonio, debes ser un jefe que muestre con responsabilidad que eres hijo de Dios. ¿Y cómo debes hacerlo de forma práctica? Bueno, no los oprimas, no los trates como esclavos, no los trates mal, no les robes. Págale lo que es justo, págales cuando se debe, siempre que estés en la buena posibilidad de hacerlo, págales. No les mientas, no les mientas. Debemos ser empleadores que muestren el carácter de Cristo. Debemos ser empleadores que muestren en nuestra vida, en nuestro comportamiento, el evangelio que predicamos con nuestras bocas. Esa es una forma práctica de aplicar lo que estamos aprendiendo ahora en esta oportunidad. Ser pacientes como jefes, ser misericordiosos como jefes. Y esto es muy importante también, y que tienen que tener en cuenta los trabajadores como también los jefes. Ser justos. Ser justos. En Efesios capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo le escribe a una iglesia local, a los efesios. Y él les dice a los jefes, a los amos: vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, es decir, con vuestros siervos. ¿Y qué debían hacer los siervos? Que es lo que Pablo había dicho anteriormente. Los siervos debían vivir una vida con temor y temblor al Señor, con sencillez de corazón y haciendo la voluntad de Dios. Y ahora resulta que los amos tienen que hacer lo mismo. Tienen que vivir una vida en temor y en temblor al Señor, con sencillez de corazón y haciendo la voluntad de Dios. Te llamas cristiano y eres jefe, eres empleador. El Señor es claro en la forma en la que tienes que aplicar esa responsabilidad de autoridad que Dios te ha dado. Sigue el apóstol Pablo diciendo en Efesios 6, 9, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, de vuestros siervos, y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Es claro el mensaje de la Escritura al mostrarnos que es un pecado el no pagar a tus obreros lo justo, el mentirles al respecto, porque contradice la palabra de Dios. Y así pasamos a nuestro siguiente inciso en este primer punto. El inciso B, el clamor de los obreros es oído por Dios. El clamor de los obreros. El texto que nosotros estamos leyendo en el versículo 4 habla de que clama el jornal de los obreros. Es una frase dentro del versículo. Clama el jornal de los obreros. Clama. Luego, más abajito, dice los clamores de los que habían segado o de los que habían cosechado, ¿verdad? El clamor del que escribe Santiago en este texto es ese grito de ayuda de alguien. Es ese grito en busca de justicia, clamando por justicia. Alguien que pide justicia. Aquí hay algo muy importante que tal vez no solamente llama la atención o debe llamar la atención a los jefes cristianos, a los empleadores, sino también a los siervos, a los empleados, los obreros, a los que Santiago, de los que Santiago escribe acá, que clamaron, dice que clamaron a Dios. Acudieron a Dios en el tiempo de la injusticia. Dios primeramente.
Dios primeramente. Es muy probable que muchos de estos obreros de los que Santiago escribe son parte de los lectores de la carta. Así como también muchos de los ricos de los que Santiago escribe son parte de los lectores de la carta. Entonces, estamos hablando de obreros cristianos, obreros creyentes, que en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de sufrir injusticia, acuden a Dios en primer lugar. Ellos confiaron en Dios. Y aquí nos lleva a una aplicación rápida para nosotros. ¿Estamos sufriendo injusticia? ¿Crees que estás sufriendo algo injusto en tu trabajo o en algún área en la sociedad en la que te desenvuelves? ¿Estás sufriendo injusticia? La pregunta es, ¿estás clamando a Dios en este tiempo en el que sufres injusticia? ¿Acudes a Él? ¿O estás tratando de resolver la situación bajo tus propios medios o bajo otros medios extra divino, ¿verdad? Haciendo a Dios a un lado, confiando en la fuerza del hombre y no en el poder o en las promesas de Dios. ¿A quién clamas? ¿A quién acudes? ¿Cuál es tu accionar en este tiempo en el que estás viviendo injusticia? ¿Dónde está puesta tu fe, tu confianza? Estoy hablando a los creyentes, ¿verdad? ¿Dónde está puesta tu confianza en este tiempo de injusticia? ¿Cuál es tu deseo o cuál es tu intención, tu accionar en este tiempo de injusticia? Muchas veces caemos en la tentación de querer vengarnos, ¿verdad? Caemos en la tentación de querer actuar por nosotros mismos para, de alguna manera, hacer algo que daña al que me está dañando. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 17 y 19? Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra vez esa frase. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, y ahí está el fundamento de Pablo, la escritura. Él dice, escrito está, y por eso es que tienes que hacerlo así. ¿Y qué es lo que está escrito? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces debemos actuar de una manera en la que demostremos verdaderamente que nuestra confianza está en Dios y que Él va a actuar en el momento debido. Y no debemos hacerlo nosotros mismos con la intención de dañar al que me está dañando. Esa no es una actitud del cristiano. Lo acabamos de ver. El apóstol Pablo hablando a la iglesia, a los hijos de Dios, a los cristianos. ¿Por qué? Porque Santiago dice que el clamor llega a los oídos del Señor de los ejércitos. O como dice en el original griego que se escribió el Nuevo Testamento, el Señor de Sabaoth. El Señor de Sabaoth significa el Señor de las huestes celestiales. Este término, este nombre, el Señor de Sabaoth, es un nombre de connotación militar que se le da al Señor. Y la razón de este nombre es mostrar a Dios como un capitán que va y pelea por los suyos y sale victorioso. Dios va a ir a dar la cara por los suyos y darles la victoria y darles la justicia por la cual están clamando. La pregunta es, ¿confías en que tienes al Señor de Sabaoth, al Señor de los ejércitos de tu lado? ¿O simplemente tu fe llega hasta los labios, pero luego en el momento de accionar, de tomar decisiones, te frenas y decides hacer las cosas por ti mismo? Que el Señor te guíe a ser sabio en el momento de sufrir la injusticia y clamar a Dios y esperar en Él. Vamos a pasar a nuestro siguiente punto, punto número 2. Exhortación contra el libertinaje. Versículo 5 de Santiago capítulo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra, dice la Escritura, y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Como decíamos
ya en el transcurso de este mensaje, los bienes materiales, y esto tal vez lo voy a seguir repitiendo, los bienes materiales por sí mismos no son pecaminosos. El pecado está en el corazón nuestro corazón engañoso, nuestro corazón pecador que nos lleva a hacer con esos bienes lo que no es correcto ante los ojos de Dios. Ahí está el problema, no en los bienes materiales en sí. Ya vimos anteriormente que algunos que aman las riquezas roban para conseguirlas. Ahora vamos a ver que los que aman las riquezas y las obtienen y tienen en abundancia, las usan para satisfacer sus bienes o sus deseos pecaminosos. Vamos a tocar algunos incisos en este punto. Inciso A. Usan los bienes para gastar en extravaganzas innecesarias. Extravaganzas innecesarias. Esto quiere decir que usan sus bienes para gastar en deleites exagerados, lujos innecesarios. El texto dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra. Santiago está hablando de esos disfrutes, esos gustos, esos lujos exagerados, innecesarios. Y aquí es muy importante aclarar también, hermanos, para evitar, como decíamos hace un momento, pesos de conciencia innecesarios. Si Dios te ha otorgado bienes materiales, si Dios te ha dado en su voluntad, en su soberanía, el privilegio de tener riquezas, no es pecado que las disfrutes. No es pecado disfrutar de lo que Dios te ha dado. Claro que no. No tengas ese peso al escuchar este mensaje, ¿ok? Pero esto es lo que dice la Escritura. Santiago, escucha, de que los deleites sobre la tierra son esos disfrutes con exageración de una forma mezquina y egocéntrica. Mezquina y egocéntrica. Tú tienes los recursos en extremo y dices, esto es solo para mí y yo lo voy a disfrutar en lo que yo quiero. ¿Y cómo voy a explicar este punto con la Escritura? Bueno, para mostrar una actitud contraria a la que el Espíritu Santo nos lleva a vivir, vamos a usar como ejemplo esta historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo, Lázaro y el rico. Una historia muy conocida. Y vemos esta historia en Lucas capítulo 16, verso 19 al 31. Y tal vez lo puedes leer en tu casa en algún momento, pero yo voy a tocar algunos puntos rápidos con respecto a esta historia para sacar una actitud que debemos evitar. Este hombre rico del cual habla el Señor Jesucristo se vestía de púrpura y de lino fino, dice la palabra. De púrpura y de lino fino. Esos son las ropas reales, el material y el color de las ropas reales. Este hombre rico se vestía como un rey. Para empezar, nuestro Señor Jesucristo ya nos muestra ese detalle interesante en los lujos que se daba a este hombre. Otro aspecto es que cada día hacía banquete con esplendidez. Banquete con esplendidez en su mansión, en su casa. Eso significa grandes fiestas diarias y fiestas de lujo. A eso se refiere esta palabra, esta frase, banquete con esplendidez. Y es interesante que nuestro Señor Jesucristo empieza mostrándonos la calidad de vida que tenía este hombre de forma material. Pero luego nos muestra un contraste al mostrarnos otra vida. Ahí, en la puerta de su casa, de la mansión de este hombre, un mendigo llamado Lázaro, que deseaba saciarse con las migajas, aunque sean con las migajas que caían de la mesa de este hombre rico. Pero el hombre rico no hacía nada al respecto. Tenía con qué ayudar a este hombre, los recursos para poder tal vez darle un poco de alimento, pero él no lo hizo. El hombre rico, pudiendo hacer algo, no hizo nada por él. Se centró en sí mismo. Los lujos
todo era para él. Esa es la actitud de la cual Santiago dice que no debe ser así. Que no debemos como cristianos llegar a eso. Pero estos ricos de los que Santiago escribe habían estado viviendo así, en disfrutes en esta tierra, como este hombre rico del cual habla Jesús. Ahora entramos a nuestra aplicación rápida en estos aspectos. ¿Las riquezas han endurecido tu corazón? Es una pregunta muy importante. ¿Dios te ha otorgado bienes materiales? ¿Esos bienes materiales han endurecido tu corazón? ¿Disfrutas de esos bienes que Dios te ha dado con moderación? ¿O estás engordando los graneros para gastar en ti, en ti, en ti? ¿Cuál es el uso que le das a esas riquezas? ¿Usas las riquezas para hacer la voluntad de Dios? Es decir, ayudar al prójimo, ayudar a un hermano que está en necesidad, aportar para la expansión del reino de Dios. La voluntad de Dios es clara en la Escritura de que es como lo que tenemos que hacer como cristianos. ¿Y estás usando esos bienes que Dios te da para hacer su voluntad? Tal vez es momento de reflexionar en la forma en la que estás usando los bienes que Dios te ha dado. Porque son de Él y te los ha dado para que lo administres. ¿Cómo los estás administrando? Y así entramos a nuestro inciso B de este segundo punto, nuestro punto número 2. Nuestro inciso A estábamos viendo que estos ricos usaban los bienes materiales en extravagancias innecesarias. Ahora, nuestro inciso B, vamos a ver que usaban sus bienes para la inmoralidad. La inmoralidad. El texto dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Disolutos, es decir, inmorales. Inmorales. Un comentarista dice al respecto de este versículo: alguien que vive una vida permisiva, es decir, que se permite lo que él quiere hacer, él tiene un permiso dado por sí mismo para hacerlo. El que vive una vida permisiva sin la intención voluntaria de renunciar a sus propios deseos, tarde o temprano pierde el control en todas las demás áreas de su vida. Alguien que vive una vida permisiva sin la intención voluntaria de renunciar a sus propios deseos, tarde o temprano pierde el control en todas las demás áreas de su vida. En este caso estamos hablando de la inmoralidad, de personas que, llamándose cristianos, usaban sus riquezas para darle rienda suelta a su carne. Cuando nuestro Señor Jesucristo cuenta la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor nos da a conocer que este hijo menor que se había ido con la riqueza de su padre había malgastado los bienes en rameras. Así gastó este hijo pródigo los bienes de su padre en los deseos inmorales de su carne. Pablo exhorta fuertemente la inmoralidad. Y Pablo era un apóstol. La escritura es dura y clara con respecto a la inmoralidad. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, una iglesia con terribles problemas de inmoralidad dentro de ella. Y Pablo le escribe en el capítulo 5, versículo 11, 1 Corintios: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Los ricos de los que Santiago escribe vivían una vida inmoral y usando sus riquezas para satisfacer esa inmoralidad, para darle rienda suelta a los deseos de su carne. Y lo peor de todo es que se llamaban hermanos. Se llamaban hermanos. O si la inmoralidad no fuera
un problema para dentro de la iglesia y Dios no tuviera problema con el pecado y la inmoralidad, en ningún momento tendríamos versos como los que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Que ningún fornicario o avaro o idólatra entrará al reino de Dios. Lo mismo dice en Efesios. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, la inmoralidad es un pecado serio. El mundo vive en inmoralidad, pero el cristiano debe huir de la fornicación. Que el Señor nos guarde, hermanos, de la fornicación, del adulterio, la pornografía, de todo tipo de inmoralidad. Y si estás en alguno de estos pecados, acude al Señor. Dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acude al Señor contrito y humillado y pídele perdón, porque viene el día del juicio. Y aunque tú estés yendo a una iglesia todos los domingos o todos los días en donde hay reuniones, eso no significa que eres salvo si estás viviendo sin arrepentimiento en estos pecados. Viene el día del juicio de Dios y ese es nuestro inciso C. El texto de Santiago dice, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. John MacArthur hace un comentario al respecto de este versículo y dice que como ganado que está gordo y listo para ser sacrificado, los ricos a quienes Santiago condena habían sido indulgentes, es decir, se perdonaron a sí mismos con respecto a esto, al máximo, ¿no? Fueron indulgentes al máximo. Y la frase también presenta un cuadro vivido del juicio divino. ¿Cuál es tu reacción ante el pecado? ¿Dices por ti mismo, no es ningún problema o no es tan grave como parece, para engañarte a ti mismo y sentirte bien y seguir pecando? Estás siendo indulgente. Estás siendo indulgente. Y este texto de corazones que van engordando como para el día de la matanza es un claro ejemplo de la pronta venida del juicio de Dios. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Él no puede ser burlado, no trates de engañarle. Tú puedes tratar de engañarte a ti mismo, pero Dios no puede ser burlado. Él es quien juzga, Él es quien escudriña los corazones, Él es quien conoce nuestros pensamientos. Y sabes que el juicio de Dios viene con severidad y justicia. Romanos capítulo 2 versículos 5 y 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo estás usando los bienes materiales que Dios te da? ¿Los estás usando de tal manera que estás dando gloria al Señor en la administración de los bienes que Él te ha otorgado? ¿O los estás usando pecaminosamente sin darte cuenta que llegará el día en el que darás cuenta a Dios por tus acciones, por cómo viviste y no te arrepentiste delante de Él? Viene el juicio de Dios. Tú sigue engordando tu corazón con los deleites de esta tierra, pero llega el día de la matanza, como dice Santiago. Si pasamos a nuestro último punto, punto número 3. Exhortación contra el homicidio. Estuvimos viendo anteriormente en nuestro punto número 1 una exhortación contra el robo. Número 2, una exhortación contra el libertinaje. Y ahora, número 3, una exhortación contra el homicidio. Nuestro texto dice en el versículo 6 de Santiago, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. El amor por las riquezas de estas personas les impulsó no solamente a robar, no solamente a vivir una vida inmoral, sino también a matar. A matar. Al parecer, el amor a las riquezas de estas personas era tal que no les importó quitar la vida.
Hay una frase en este texto de Santiago que dice, dado muerte al justo. Habéis dado muerte al justo. Y hay muchas formas de interpretar esta frase. Y yo voy a dar a conocer dos, pero estoy más inclinado hacia una de ellas. La primera interpretación de esta frase, dado muerte al justo, es que el rico, el hombre rico, haciendo uso de su poder e influencia, manda matar a su obrero al cual le debe un salario y no quiere pagarle. Y de esa manera, al estar ya el obrero muerto y él teniendo la justicia a su favor, el hombre rico pues ha comprado la justicia, entonces se queda con lo que le debía a ese obrero y así acumulaba sus riquezas, ¿verdad? Homicidio. La otra interpretación, y es por la cual yo más me inclino, es que este hombre rico no le paga a su trabajador, a su obrero, y este pobre hombre no tiene cómo defenderse contra el hombre rico, pues como decíamos anteriormente, el hombre rico tiene influencia en la sociedad, puede comprar a los jueces y de esa manera es imposible acudir por una defensa justa delante de los hombres. Y este hombre pobre no puede hacer nada contra el rico y muere de hambre. No tiene su paga y no puede defenderse y muere de hambre él y su familia. De alguna u otra manera, sea una o la otra la interpretación correcta, de todas formas, aquí vemos muerte. Aquí vemos muerte. El hombre rico matando al hombre pobre. Hay un personaje del siglo II a.C., Josué ben Sirac, que dijo lo siguiente, y escuchen esta frase, es muy interesante. La vida del pobre depende del poco pan que tiene. Quien se lo quita es un asesino. Quitarle sustento al prójimo es como matarlo. No dar al obrero su salario es quitarle la vida. Es quitarle la vida. El abuso que estos pobres obreros sufrían era tremendo. Era injusto. Era algo aborrecible, pero lo sorprendente es la actitud que tomaron a pesar de la injusticia. A pesar de los abusos. Ellos tomaron una actitud que cuando tú lo lees, te parece una actitud muy conocida y que ya has escuchado de ella anteriormente. Este justo que sufre injusticia y es condenado a muerte no os hace resistencia, dice Santiago. No os hace resistencia. ¿Te parece conocida esta frase? Esta es una actitud que refleja el carácter de Cristo. Esta es una actitud que refleja el carácter de Cristo. No hay otro más justo en esta tierra como nuestro Señor Jesucristo, que sufrió las peores injusticias por el hombre y Él no puso resistencia. Él no puso resistencia. Nuestro Señor Jesucristo dice en el famoso Sermón del Monte, en la porción de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, versículos 4 al 6, dice, bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y no tienes por qué menospreciar al que dice estas palabras, porque Él lo vivió. Cristo lo vivió. Cristo no está diciendo algo que tú hagas que Él no haya vivido y no haya sufrido. ¿Sabes qué? El que dijo estas palabras para que nosotros obedezcamos. Si estás llorando, que tengas la esperanza de un futuro consuelo. Si estás sufriendo, que tengas la esperanza de que vas a recibir justicia. El que dijo estas palabras es el mismo que enmudeció en un juicio injusto que le hicieron los hombres y le pusieron falsos testigos para luego llevarlo a la cruz. El que dijo estas palabras es aquel mismo que siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. El que dijo estas palabras es el que siendo rey se hizo siervo. Es el que siendo santo cargó sobre él la maldición que le pertenece al pecador. Él es
quien dice estas palabras. Cristo se sometió en obediencia a la voluntad del Padre. Y sabes que esa voluntad fue sufrir, fue pasar por dolor. Implicaba el padecimiento extremo, pero aún así Cristo lo padeció. ¿Por qué? Porque Cristo no puso resistencia, pues vio más allá de los sufrimientos de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo no puso resistencia y sufrió la cruz, pues vio más allá de la cruz, como dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio. Sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Cristo vio más allá de la cruz la gloria del Padre. Y Cristo vio más allá de la cruz a su pueblo redimido por la fe. Por eso Él sufrió la cruz. No opuso resistencia. Y como dice el apóstol Pedro, nos dejó a nosotros huellas. El Maestro nos dejó huellas para que nosotros anduviésemos por ellas. Y Pedro habla específicamente de los sufrimientos del cristiano. Hermanos, que esto sirva a la iglesia como una exhortación para ser más humildes como Cristo. Para empezar a actuar, ya sea que seamos jefes o siervos, con el carácter de Cristo. Para que empecemos a tratarnos de una manera en la que reflejemos el evangelio que predicamos con nuestras bocas. Que empecemos a vivir de una forma santa, de una forma en la que huyamos del pecado, detestemos el pecado, aunque muchas veces tal vez tropecemos, pero no debemos quedarnos ahí, sino levantarnos con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cristo no nos ha desamparado, nos ha dejado de su Espíritu. Estimados hermanos, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones para que dé mucho fruto y sea de bendición y de gloria para el nombre de Dios.